Muy buenos días para todos los y las participantes en este panel sobre el fortalecimiento de las capacidades de diálogo y gestión de las instituciones que tiene lugar en el marco del Congreso Americano de Mediación, organizado por la Fundación Mediar y que cuenta con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PRENUD, entre otros patrocinadores. Esta es ya la tercera edición del Congreso Americano de Mediación, que se ha caracterizado por discutir una gran diversidad de temas en el campo de la construcción de paz, de la mediación, de la facilitación, y que este año tiene como énfasis el diálogo, los derechos humanos y la democracia. Nuestra sesión esta mañana se enmarca en el eje de abordaje de conflictos, diálogo y democracia en espacios digitales y virtuales, y tenemos un gran panel de invitados para conversar sobre las metodologías de trabajo que propone el PNUD-CIGOB para fortalecer las capacidades de diálogo de las instituciones. Tenemos hoy autoridades institucionales de América Latina que están vinculadas o que han estado vinculadas con estas metodologías de trabajo del PNUD-CIGOB. Quiero darle muy especialmente la bienvenida a la doctora Ángela Yaques. Ella es viceministra de Seguridad Preventiva en gobiernos provinciales del Ministerio del Interior y Policía de la República Dominicana. La viceministra Yaques también ha sido docente universitaria de informática por más de 20 años y diputada de la provincia de Santiago. Muy buenos días, viceministra. Gracias por acompañarnos. También tenemos a Diego Luis Ojeda, quien es el delegado de la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, quien lamentablemente por problemas de agenda no pudo estar presente. Diego es el jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de las TIC en Colombia. Él es politólogo con énfasis en participación política y magíster en estudios latinoamericanos y tiene una gran experiencia en la formulación y verificación de proyectos de inversión y ha asesorado a diferentes instituciones, ha estado en la Cámara de Representantes, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación y en la Consejería para las Regiones. Bienvenido, Diego. Y tenemos también a Miguel Cereceda, quien es el coordinador regional del proyecto PNUD-CIGOB, y Miguel tiene una amplísima experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de sistemas de gestión enfocados en la gobernabilidad para promover la efectividad y la transparencia en la gestión. Miguel ha trabajado con prácticamente todos los países de América Latina y ahora también el proyecto está incursionando en países africanos. Bienvenido, Miguel, también a este panel. Antes de comenzar, quiero informarle a todos los asistentes que nuestro chat está habilitado y podrán formular preguntas que buscaremos responder al finalizar la sesión en el segmento de preguntas y respuestas. Con respecto a la organización de la sesión, quiero decirles que vamos a conversar nuestro conversatorio con Miguel para que nos cuente la experiencia del PNUD-CIGOB y luego pasaremos con las experiencias de la viceministra Yaques y de Diego Ojeda en sus respectivos países y finalizaremos con Miguel. A cada uno le formularé 2 preguntas y tendrán entre 7 y 8 minutos para dar cada una de sus respuestas. Entonces, sin más detalles, vamos a conversar nuestro conversatorio con Miguel Cereceda. Miguel, buenos días y por favor queremos que nos cuente en este espacio en qué consiste el programa regional del PNUD-CIGOB, qué servicios ofrece y cuál es su oferta corporativa dirigida a las instituciones para fortalecer sus capacidades de diálogo y para mejorar la efectividad y la conducción de su gestión. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días a todos. Viceministra, Diego, mucho gusto en que estén acá. Muy amables de acompañarnos en este momento y para esta charla. Fíjense, el PNUD en el hub regional, el servicio regional del PNUD, trabaja a través de las oficinas del PNUD en cada uno de los países y cada una de las oficinas trabaja con distintas instituciones. De tal suerte que nosotros apoyamos las oficinas de cada país para trabajar con esas instituciones en un tema muy específico que es el tema de fortalecimiento de las capacidades de gestión.
Y es una gestión muy concentrada en lo que se denomina centros de gobierno, es decir, en las oficinas de presidentes, gobernadores, alcaldes, y en algunas oportunidades, como es el caso de varios ministerios en distintos países, pues en algunas oficinas que están cumpliendo algunos eventos de gobernabilidad muy claves, como por ejemplo el Ministerio del Interior y Policía en la República Dominicana, que se ha establecido un conjunto de mesas de diálogo donde la viceministra Ángela será pues más explícita al respecto. Los servicios del PNUD-SIGOP están concentrados en 3 áreas. Hay un área que se trata de ver cómo es la gestión para bajar las estrategias a la operación. Es decir, además de los planes de gobierno, ya tenemos los planes de gobierno o los planes electorales, etcétera, cómo esos compromisos que se hacen con la estrategia o los compromisos que se hacen con la población se bajan rápidamente a la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y ahí hemos desarrollado varios instrumentos que nos permiten hacer empalmes, que nos permiten verificar metas, y entonces sobre prioridades se empieza a hacer un seguimiento de tal suerte que se vayan observando todas las gestiones que son necesarias a ser cumplidas. Se ven también trabajos vinculados a los procedimientos sobre leyes, agendas de mandatarios, mandatarias, el establecimiento de mecanismos rápidos de instrucciones y demás. Ese es todo un campo vinculado a estas oficinas de soporte a presidentes, gobernadores, alcaldes en toda la región. El otro campo donde nos hemos introducido no más de 7, 8 años atrás es el campo de hacer más efectivos los servicios públicos. ¿Qué es lo que produce cada organización? ¿Cómo están satisfechos los ciudadanos con esos resultados? ¿De qué se trata la organización y la producción institucional? Entonces, con esa mirada hemos ido entrando y hemos ido desarrollando un conjunto de metodologías de mejoras rápidas de esos procedimientos para buscar eficiencia y efectividad, que son palabras que siempre se dicen, pero que a la postre significan mayor cantidad de personas atendidas con el servicio y menor tiempo en la atención de estos servicios. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos y es a través de la acción y de estos resultados que se empiezan a conformar cierto tipo de confianza. Y es a partir de la acción y de resultados que también no son del agrado del ciudadano en donde la confianza o la desconfianza ciudadana empieza a subir y empieza a emerger como un descontento incluso con todo el sistema institucional. Es por esa razón que prestamos mucha atención en ese lugar, de tal suerte de que pudiésemos aportar con la experiencia de todos los países en un conjunto de metodologías de mejora rápida y empezar a trabajar rápidamente estos procedimientos. Y el tercer campo de trabajo, cada vez más importante que tiene el PNUD-SIGOP, es el campo de la interacción, de las comunicaciones. No solamente por el hecho de generar una imagen comunicacional, a eso no nos dedicamos en el PNUD, pero sí a generar el valor público de los servicios que se tienen y también a ver cómo se introducen las opiniones que tienen los ciudadanos acerca del devenir institucional. No solamente para poder responder, sino para poder asimilar, para poder reflexionar y para poder cambiar. Esto ha sido cada vez más necesario y nuestro programa y servicio era uno hasta el año 2019 y después con el COVID esto se fue transformando de una manera más o menos importante. Y en donde la palabra diálogo, y más que diálogo, la palabra colaboración es más importante que nunca. De tal suerte de poder con las instituciones públicas seguir aprendiendo en cómo empezamos un mecanismo de diálogo interactivo, no solamente de asumir compromisos para que el Ejecutivo los pueda devolver en tareas cumplidas, sino de envolverse de manera conjunta en la comprensión de ciertos grados de conflictividad y a partir de ahí comprometernos todos. ¿Cómo se hace eso? ¿De qué manera se formulan esas agendas? ¿Cómo se hace el seguimiento de compromiso de múltiples actores, no solamente los públicos? ¿Y cómo nos atrevemos inclusive a fallar? Porque no todo está dicho. ¿Y cómo esa falla se convierte en un aprendizaje hacia adelante? Esto es el módulo que nosotros, todo ese tercer campo, que es el módulo de comunicación o interacción, si se quiere. De la estrategia a la operación, mejoramiento de servicios públicos y mecanismos permanentes de interacción y colaboración,
han sido los tres ejes que hemos venido definiendo en estos últimos meses de trabajo, pero no nosotros como pensamiento, sino trayendo y organizando las iniciativas reales que hemos visto en los países. Y de ahí que los colegas y compañeros que nos están acompañando ahora traen un testimonio de ese ejercicio real, porque esto no es un tema para escribir un libro, que no está mal escribir un libro sobre eso, pero bajar de ese papel de las ideas a una realidad institucional ya es otro devenir. Y de eso queremos aprender con las experiencias de diálogo de Diego y de Ángela sobre lo que se está haciendo en esta materia. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Miguel, por compartir toda la oferta que tiene el PNUD-SIGOP. Creo que todas las áreas de trabajo que ustedes tienen grandes aprendizajes y pueden servir muchísimo a las instituciones de nuestra región. Seguimos ahora con la viceministra Ángela Yaques. Viceministra, en el Ministerio del Interior y Policía, ustedes están implementando hoy en día las mesas de diálogo, seguridad ciudadana y género, que cuentan con el apoyo complementario del PNUD-SIGOP y tienen sistemas digitales. Por favor, cuéntenos por qué inicia este diálogo y de qué manera contribuye al establecimiento y mantenimiento de la convivencia pacífica en la República Dominicana. Adelante, viceministra. Buenos días, agradeciéndole a usted, Ana María, y a todos los panelistas, tanto Miguel como Diego, por darme la oportunidad de participar en este diálogo para un poco compartir los saberes y las experiencias que hemos tenido en República Dominicana. Las mesas de diálogo de seguridad, ciudadanía y género son ordenadas mediante decreto desde el año 2013. Llegamos en agosto del año pasado al Ministerio de Policía, solamente encontramos constituida 10 mesas de esa y funcionando apenas 3 o 4 mesas. Pues vimos que este mandato por decreto era fundamental para darle esa participación a la ciudadanía en ese proceso de garantizar en cada municipio igualdad en el territorio. Y estas son 158 mesas en cada municipio y están constituidas, eso es la parte interesante, que están constituidas por el gobierno local, representante del gobierno local, en este caso el alcalde, por una representante del gobierno intermedio, las gobernaciones, por la gobernación de cada provincia, y forman parte también la fiscalía, porque ustedes saben que los fiscales son los responsables de investigación de los delitos. También forman parte de esta mesa la sociedad civil organizada. Entiéndanse las juntas de vecinos, las cámaras de comercios, las asociaciones de productores, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los municipios del país. Entonces, también forma parte de esa mesa la Policía Nacional y la Policía Municipal de cada municipio. Y no leemos tan cerrada porque el decreto me exige un mínimo, pero yo puedo flexibilizar y adaptarla a la naturaleza de cada municipio. Por tanto, estas mesas abren esa oportunidad única en la historia de la República Dominicana de que pueda sentarse el gobierno central en un espacio, el gobierno central, el gobierno intermedio y los gobiernos locales a identificar los problemas fundamentales de cada municipio que impactan, por supuesto, la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana estamos hablando de preservarle los derechos a los habitantes de ese municipio. Entonces, con todos los actores más importantes de ese municipio, pues se sientan a dialogar e identificar esos problemas. Estas mesas son la base de fortalecer que las instituciones del Estado
adopcionen en el territorio. Porque hemos encontrado que hay ministerios que no tienen representantes en todos los sitios del país. Y a través de estas mesas se ordena a esos ministerios para que sean capaces de resolver esos problemas en el territorio, ya bien con un representante provincial o con un representante regional que tenga ese ministerio sensible a hacer un trabajo eficiente en el territorio si no tiene ni siquiera representante en el mismo. Entonces, esa es la grandeza de las mesas, que todas las personas tienen igualdad de condiciones. Por eso es mesa. No hay alguien que es el otro, sino que todos tienen la oportunidad de participar, de opinar y sobre todo, además de identificar los problemas, de plantear posibles soluciones. Porque muchas de estos gobiernos que son muy verticales y no horizontales, pues las planificaciones vienen de arriba hacia abajo, sin participación muchas veces de las personas en el territorio. Entonces, algo importante que tienen estas mesas es que le permiten a todos los actores a poder plantear soluciones posibles para resolver su problema. En términos global, espero que me hayan entendido. Muchas gracias, viceministra, por compartir con nosotros ese espacio de diálogo que se ha creado en la República Dominicana entre el gobierno central y los gobiernos locales y la sociedad civil para buscar soluciones a los principales desafíos. Seguimos ahora con Diego Luis Ojeda. Diego, usted tiene una gran experiencia en el sector público, ha trabajado en diferentes entidades y quisiéramos ahora enfocarnos en el trabajo que usted desempeñó cuando trabajó en la Presidencia de la República, en la Consejería para las Regiones, en donde pusieron en marcha los talleres Construyendo País. Cuéntenos, por favor, cómo fue el proceso de montar el sistema de diálogos de los talleres Construyendo País, cuáles fueron las principales dificultades, los mayores logros y cómo las TICs contribuyeron en este proceso. Adelante, Diego. Ana María, gracias. Un saludo para Miguel, para la viceministra que nos acompaña en este panel y a quienes nos están observando a través de la plataforma aquí en el Congreso Americano de Mediación. Lo primero, agradecerles la invitación y lo segundo, pues contarles que los talleres Construyendo País parten básicamente de una voluntad política del gobierno nacional tan pronto asume la presidencia el presidente Duque en este periodo. Institucionalmente en Colombia existen varios mecanismos de diálogo con la ciudadanía, existen las obligaciones legales o normativas que obligan a una conversación permanente con la población civil para que las decisiones de gobierno se tomen de manera participativa por parte de las diferentes autoridades del gobierno nacional y en diferentes espacios. Sin embargo, estos espacios institucionales creados por la normativa no siempre son suficientes, o a veces es necesario ir un poco más allá para establecer ese diálogo del cual hablaba Miguel, para establecer esa conversación de doble vía entre la ciudadanía y los entes de control. Y en esa medida entonces se toma la decisión por parte del gobierno nacional cuando comienza el mandato del presidente Duque, de establecer unos mecanismos de diálogo semanales en las regiones que permitieran un contacto directo entre el gobierno nacional y la ciudadanía en cada uno de los territorios. Porque ¿cuál era la idea con estos ejercicios? Era, mire, más allá de las decisiones que yo tome como gobierno nacional, yo tengo que ver esto cómo se está implementando en lo local, yo tengo que ver esto cómo está llegándome a la ciudadanía y esto cómo lo articulo además con las iniciativas regionales y departamentales. Cómo articulo esto con la labor que vienen haciendo los alcaldes y cómo articulo esto con la labor que vienen haciendo los gobernadores. Entonces, lo primero que se dijo es, mire, si vamos a establecer estos mecanismos de diálogo, tenemos que establecerlos con todos los actores de lo territorial, de lo local. No podemos dejar por fuera a ninguno de los actores que sabemos que están actuando en territorio.
y en esa medida lo que se nos planteó como reto en ese momento desde la Consejería para las Regiones, una oficina adscrita precisamente a Presidencia de la República, es, bueno, establezcamos una metodología que nos permita contar con los insumos de forma directa por parte del sector privado, por parte de la academia, por parte de la ciudadanía organizada y no organizada, porque también tenemos que entender que hay ciudadanos que no les interesa organizarse eventualmente, sino simplemente participar en espacios colectivos, ¿cierto? De tomar decisiones o de plantear alternativas para tomar decisiones sin necesariamente pertenecer a un colectivo. Entonces, no cerrarlo solamente a esas alternativas, y eso plantea retos efectivamente como cómo llegarle a estas personas para que participen en los espacios, porque cuando tú te centras en ciudadanía organizada, pues tienes interlocutores ya definidos, interlocutores básicos, con los cuales sabes que tienes un contacto permanente. Pero si quieres llegar a la ciudadanía en general, no organizada, pues establece ya los primeros retos en materia de, bueno, ¿cómo los llego? ¿Cómo les comunico? ¿Cómo les hago saber que estoy creando estos espacios? ¿Y cómo les hago saber que los voy a escuchar en el desarrollo de estas propuestas? Y ese fue el primer reto que encontramos precisamente, o uno de los primeros retos. ¿Qué fue lo que decidimos entonces? Mire, tenemos la necesidad de revisar en territorio cuáles son los desafíos y los avances de política y bajar el diálogo a territorio. Y a partir de bajar el diálogo a territorio, no solamente articularnos con los mandatarios locales, sino apoyarnos en ellos, pero apoyarlos también en la gestión que ellos tienen que sacar. Muchas veces la gestión que tienen que sacar los mandatarios locales adelante se puede facilitar, se puede acelerar a través precisamente de estos diálogos, y este es uno de los grandes aprendizajes. Uno piensa que a veces las barreras son solamente normativas, y las barreras pueden ser simplemente por ausencia de canales de comunicación. Y en la medida en que yo cree estos espacios, muchas veces es viable destrabar proyectos que tienen las alcaldías y las gobernaciones solo con establecer estos mecanismos de diálogo, donde yo voy cada 8 días a un territorio, le digo a los alcaldes y le digo al gobernador, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué ministerio necesita que lo apoye? ¿Para qué tema? ¿Lo están recibiendo? ¿No lo están recibiendo? ¿Qué está pasando? Y esa simple gestión, ¿cierto?, de estar al tanto de lo que vienen haciendo los mandatarios locales y de lo que necesitan del Ejecutivo, permite entonces empezar a destrabar proyectos sin que pase esto por escenarios de gran decisión, sino simplemente, mire, son mecanismos de diálogo que agilizan el desarrollo de los proyectos. Para esto se construyó entonces una metodología que tenía 3 puntos fundamentales. Básicamente un escenario de preparación previo que se hacía desde la Consejería para las Regiones, donde se iba a territorio con anterioridad a la fecha del encuentro, se buscaba a todos los actores, se organizaban estrategias de comunicación para llegar a todos estos actores que les contaba que no necesariamente están organizados, y así entonces empezar a decir, a mover en el ambiente, mire, va a venir el gobierno nacional, prepárense precisamente para cuando llegue el gobierno nacional acá, plantearle sus necesidades, sus alternativas, pero de una forma organizada, no que los coja de sorpresa, sino que lleguen y ya sepan, mire, yo creo que el camino puede ser por este lado, y lo puedan presentar de una forma un poco más estructurada. Entonces se hacía toda esa socialización con la institucionalidad, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, pero entonces también con medios alternativos de comunicación o medios diferentes para llegar a estas personas que les contaba al comienzo. Entonces, partir desde el simple perifoneo que todavía se utiliza en muchas regiones alejadas del país, ¿cierto? Que para quienes no lo sepan es básicamente un automóvil con unos parlantes en los cuales van dando vueltas por el municipio y pues van dando noticias o publicando cosas, y en este caso invitando a los talleres Construyendo País, invitando a las mesas preparatorias, y es algo que en zonas alejadas aún se usa mucho, donde no es solamente la radio tradicional, la televisión tradicional, el periódico tradicional, sino incluso mecanismos como este para llegarle a todas las personas. Se realiza entonces una jornada de preparación previa, más allá de todo lo logístico, unas mesas sectoriales con todos los actores, en los cuales participaba Gobierno Nacional, participaban todos los actores interesados, entonces se sentaban representantes, por ejemplo, en el sector salud, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, organizaciones de la salud, pero también organizaciones de pacientes, pero también personas que habían tenido dificultades con el sistema de salud, con el acceso al sistema de salud por alguna razón. Los sentábamos en una mesa y a partir de metodologías propias de estos espacios de diálogo que se diseñan por pues, personas que se capacitan para este tipo de cosas, establecer entonces un diálogo permanente, de poder decirle, mire, vamos a escoger 3 necesidades fundamentales y vamos a escoger 3 alternativas de solución entre todos los presentes en la mesa. Puede ser una mesa de 100 personas,
con diferentes representaciones y tratemos de establecer entonces entre todos esas 3 alternativas y esos 3 espacios. Y de allí, con esa guía, era que se iba entonces, se seleccionaba un vocero e iba al día siguiente a la conversación con el presidente en representación precisamente del sector a plantearle las alternativas que se habían seleccionado el día anterior. En paralelo se hacía también con los alcaldes, porque como les decía, toca hacerlo con todas las administraciones y con el gobernador correspondiente. Y eran entonces espacios con el gabinete, con algunos de los ministros o delegados de los ministros, el presidente de la República, alcaldes y el gobernador diciendo, bueno, ¿qué es lo más importante ahorita? ¿En qué debemos centrarnos? ¿Dónde están las metas más importantes que debemos avanzar? Y sacar también esas prioridades. Y llevar eso entonces al día siguiente para que los ministros se comprometieran públicamente, y esto es parte de la ganancia y del aprendizaje, y es el comprometer a los ministros, el comprometerse públicamente por parte del gobierno nacional con una solución concreta, hace también efectivamente que sea mucho más fácil lograr objetivos en el mediano y largo plazo. Fácil en el sentido de que, pues, si se comprometieron públicamente después de todo este ejercicio, como sea, hay que sacarlo adelante. Se vuelve algo mandatario para quienes participan en los ejercicios. Y permite una respuesta casi que inmediata del gobierno nacional. Hablando de retos, hablando de necesidades, ¿cuáles eran los retos en estas mesas, por ejemplo, muy importantes? Como se trataba de mesas muy diversas, hacer que la gente piense en términos de sector, de lo que necesita el sector y no de su necesidad personal, por ejemplo, fue un reto constante. Cuando yo llevo a estos ejercicios personas del común, ciudadanos, es muy común que ellos tiendan a llevar su caso puntual. Señor ministro, necesito que me responda, no sé, la medicina que no me han entregado. Y tratar de volver eso a una posición más amplia, que refleje necesidades del sector, siempre fue un reto importante. Y ya para finalizar, pues la parte más importante, y es, a mí esto no me funciona y no me sirve si yo no le hago un seguimiento y una marcación constante a los compromisos que adquirí. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, SIGOP como plataforma fundamental, porque nos permitió a nosotros organizarnos rápidamente con todos los ministerios y con las entidades de gobierno para decirle, mire, usted el día X se comprometió con esto, estableció estos hitos, en el taller X estableció básicamente que sus parámetros iban a ser estos, que iba a invertir estos recursos, y nos permitió entonces hacer un seguimiento, en algunos casos semanal, para ver, señor ministro de Justicia, ¿iba o no iba cumpliendo con la cárcel que usted se comprometió, o con la ampliación de cupos, o con la ampliación, ¿cierto? Y esta herramienta entonces nos permitía a nosotros estar monitoreando continuamente cómo iban avanzando cada una de las entidades en los compromisos adquiridos. A compromisos que alcanzaron a llegar en su momento casi a los 2.000, 3.000 compromisos, si la memoria no me falla, que salían para todos los sectores, a todos los niveles, porque además nos permitía, bueno, yo me comprometo como gobierno, pero para eso necesito que usted, alcalde, también me ayude con algo, o usted, gobernador, me ayude con algo, o si no, no lo podemos sacar. Y hacer ese monitoreo, a esa triangulación, entre comillas, fue uno de los aprendizajes y de los insumos importantes que nos dio SIGOP en su momento. Y esto implicaba entonces hacer seguimiento constante, no solo a entidades, sino a entes territoriales, y nos facilitaba algo bien importante, y era dar respuesta a la ciudadanía, porque cuando yo hago estos ejercicios participativos, la ciudadanía empieza a exigir respuestas de, bueno, usted se comprometió, ya me cumplió, ¿por qué no me ha cumplido? ¿Cuándo es que me va a cumplir? ¿Qué ha pasado? Y el tener yo todo este seguimiento y esta sistematización de los compromisos me permite a mí decirle al ciudadano fácilmente, mire, efectivamente en el taller nos comprometimos, al mes 1 íbamos en esto, al mes 2 íbamos en esto, y tenemos que estar listos el próximo mes, por poner un ejemplo. Entonces en ese ejercicio de accountability estos sistemas se vuelven fundamentales para que el ciudadano vea, mire, la exigencia que yo hice me la respondieron, me dijeron puedo o no puedo, y me la están respondiendo en los términos que me dijeron, o si no, pues yo ya puedo decir, oiga, se comprometió, no está cumpliendo, ¿qué está pasando? Y ahí se vuelve este ejercicio pues, fundamental para el desarrollo del diálogo social. Gracias, Diego, por compartir ese gran reto que fue poner en marcha los talleres y todos los desafíos de coordinación e información que tuvieron que superar para bajar el diálogo a los territorios y colaborar con los mandatarios locales para ayudarlos a avanzar en su gestión y articular a todas las entidades del Estado en pro de unas prioridades y poder fijar compromisos con un seguimiento. Viceministra, seguimos nuevamente con usted. Usted ha sido docente universitaria de informática por más de 20 años y ahora está
liderando estas mesas de diálogo que nos describió anteriormente. ¿Cómo considera usted que las TICs contribuyen a este proceso de diálogo de las metas de seguridad ciudadana, de las mesas de seguridad ciudadana y género? Por favor, adelante. Muchas gracias. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria de poder buscar un mecanismo donde podamos insertar las TICs para que estas mesas pues funcionen lo más eficaz posible, y puedo identificar así a priori unos 12 aspectos por qué las TICs son importantes para las mesas. Primero, por esa comunicación que tiene que existir en tiempos reales entre los actores que forman parte de la mesa y los ciudadanos. Segundo, por la transparencia, o sea, no pueden manejarse agendas ocultas, tienen que ser agendas públicas que todos los ciudadanos pues puedan saber de qué se trata y qué está pasando en las mesas. Porque lo que hay es representante por delegación, pero ellos necesitan saber, por ejemplo, la Policía Nacional qué está haciendo su policía, que va a la mesa, por autogestión. También todo lo que tiene que ver con la sistematización de los datos, la segregación de los datos. Esa es una que hemos encontrado y que con esta aplicación pues nos ayuda, porque muchas veces tratamos a un territorio todo por igual y no es así. O sea, en los territorios encontramos grandes desigualdades. Por tanto, es muy importante tener los datos sistematizados y poderlos segregar, ya sea por edades, por calle, por sectores, por paraje, por secciones, para en la aplicación de políticas públicas de esas grandes desigualdades que encontramos en los territorios. Otro aspecto importante es el seguimiento de los compromisos, como decía Diego. A veces los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones, que se comprometen pero no le dan seguimiento. A veces se inician proyectos y los proyectos quedan a medio camino y no se terminan y nadie sabe explicar nada. Y cuando hay problemas de conflicto, cuando hay problemas de un negocio que está molestando a la comunidad, pues nadie sabe explicar qué es lo que está pasando. Eso es fundamental y las TICs son básicas para ayudarnos en este proceso. El control del desempeño de las instituciones, porque es muy bueno un ministro decir delante del presidente de la República que sí resolver eso, y otra cosa es si lo resuelve finalmente. Otro aspecto importante es cuando podemos hacer políticas públicas basadas en medición y en evidencias. Muchas veces hacemos un proyecto, pero no tenemos mecanismo para poder medirlo y presentar. No es lo mismo cuando yo recibo un vídeo de un problema que está pasando en una comunidad, cuando recibo un audio, recibo una imagen. Entonces, hay una modificación. Ahí está la evidencia clara de qué es lo que está pasando en ese territorio. Algo importantísimo que nos permiten estas aplicaciones es la rendición de cuentas en línea. Tenemos que esperar un año para decir qué fue lo que pasó en un ministerio con un proyecto, sino que en tiempo real se puede estar dando seguimiento a lo que está haciendo cada institución, cada proyecto que se esté implementando en el territorio. Algo fundamental es la disminución de costo. Por lo que le decía, si cada ministerio duplica activaciones, eso sale costosísimo para el Estado. Cuando nos juntamos en un espacio de diálogo porque la mayoría de los problemas que hay en los territorios son problemas donde para resolverse se necesitan la intervención de múltiples agencias estatales. Y lo hemos vivido. El proyecto fue un plan piloto que desarrollamos en Cristo Rey, donde
para resolver un problema a veces participaban 3 y 4 instituciones. Y eso hace disminuir los costos en el trabajo en los diferentes territorios. Algo importante que se logra con estas herramientas es la participación de la gente, la disminución de la burocracia. La burocracia nos sale a nosotros en nuestros países muy costosa y hace que los servicios sean muy ineficientes. Entonces, a través de estas plataformas, pues todos los ministerios tienen acceso a la información. Hay que esfuerzo, simplemente resolver el problema en el menor tiempo posible. También es fundamental que se logra con el apoyo de las TIE la cohesión social. En nuestros países vemos mucho individualismo, mucho protagonismo. Entonces, en la medida que nos unimos a resolver los problemas, en esa medida somos más eficaces. Y lo decía Diego también, muy importante es el monitoreo permanente y la evaluación. Y la número 12, y no es porque sea la 12, puede ser la más importante, no he dicho en orden de importancia, todas son importantes. Algo fundamental que se logra con las TIC es la focalización de aquellos factores de riesgo de mayor incidencia por zona o grupo social. O sea, podemos hacer mapas focalizados en el territorio para saber exactamente dónde es que están ocurriendo los problemas fundamentales, que muchas veces tener 2 calles, por ejemplo, sin iluminación, esos espacios públicos se lo estamos regalando a la delincuencia para que desestabilice a todo un municipio. Sin embargo, si podemos hacer con datos reales, podemos hacer trabajo focalizado para poder encauzar y abordar esos problemas. Yo me puedo pasar el día hoy aquí diciéndoles a ustedes todos los beneficios que se consiguen aplicando correctamente las TICs para abordar estos problemas en nuestros países. Así que yo echar para felicitar al PNUD, SIGO y Infosegura, que nos han estado ayudando en este proceso, porque para mí es el mejor aporte que podemos hacer para fortalecer nuestras instituciones, para ser más eficaz, para mejor gobernanza, para cambiar esos modelos centralizados que nos cuestan tanto y son tan ineficientes muchas veces, para transparentar el proceso de aplicar políticas públicas en nuestros países. Así que muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por compartir con nosotros cómo las TICs han contribuido al proceso de diálogo de las mesas. Sin duda, es muy importante oír cómo ustedes tienen ahora una comunicación en tiempo real, cómo las TICs han contribuido a la transparencia en la gestión y cómo la segregación y sistematización de datos les está permitiendo construir una política pública mucho más sólida y tener un monitoreo efectivo. Diego, volvemos con usted. Usted ya nos compartió la experiencia de los talleres Construyendo País, pero ahora usted está en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Cuéntenos, por favor, qué otras iniciativas de interacción con la ciudadanía para conocer las expectativas y fortalecer el diálogo se están desarrollando desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Colombia. Ana, te cuento, pues la pandemia claramente nos obligó a todos a reformular muchas de las estrategias que veníamos desarrollando. En este tema, claramente la virtualidad se ha vuelto fundamental, eso no es un secreto para nadie. Y así como la virtualidad o la pandemia nos obligó a replantear los talleres Construyendo País, por ejemplo, esto obligó también a que todos los ministerios redefinieran la forma como se estaban relacionando con el ciudadano a partir de la virtualidad. Siempre con el mismo principio, y es que
la conversación debe mantenerse a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia. Entonces, los escenarios de diálogo siguen siendo fundamentales, pero con estrategias diferentes que pasan entonces ahora por conversaciones sectoriales o conversaciones con grupos poblacionales diferenciados a partir de las necesidades que ellos tienen. Entonces, sentarse, por ejemplo, con los jóvenes, sentarse con el sector salud, sentarse con las comunidades indígenas, bueno, diferenciar el tipo de llegada a los territorios y diferenciar entonces en esta medida las estrategias que se utilizan para tal fin. ¿Qué nos obligó a hacer esto, por ejemplo? ¿O esto a dónde nos llevó? Desde el gobierno nacional se implementaron estrategias, por ejemplo, como los encuentros de talleres, de gabinetes. Entonces empezaron a generar espacios donde se sienta, por ejemplo, el gabinete nacional o delegados de los ministros, pero en su mayoría el gabinete como tal, con los secretarios departamentales en un encuentro bilateral, básicamente. Entonces se sienta el secretario de Transporte con el ministro de Transporte, ¿cierto? El secretario de Salud con el ministro de Salud. Y entonces empezar a atender esto acompañado de una estrategia previa de nueva articulación con los diferentes sectores interesados. En esa medida, entonces, MINTIC empezó a tener ese tipo de encuentros con sus pares a nivel territorial. Esto con una salvedad. En Colombia, la institucionalidad en materia TIC no estaba tan fortalecida como en otros sectores, tal vez por la novedad del sector o por la necesidad, hasta ahora es un poco más reciente. Entonces, no encontrábamos, así como hay una Secretaría de Salud o de Transporte en los entes territoriales, una Secretaría TIC o que asumiera la Secretaría TIC, no existía de forma tan tangible. Entonces ha sido importante empezar a avanzar en esa construcción de institucionalidad en los territorios para el tema que nos aborda, y es el tema TIC. Para poder tener además un interlocutor permanente con el cual el ministerio pueda estar intercambiando constantemente para poder avanzar en el desarrollo de políticas, que eso es fundamental. Para el gobierno nacional es fundamental tener una única cara, más allá del gobernador o alcalde, una cara con quien sentarse y con quien discutir los temas sectoriales, para que además le den relevancia desde lo territorial, pero pues que haya un trabajo articulado de mayor importancia. Entonces, esto es como uno de los temas en los cuales ha venido trabajando el ministerio. Y lo otro es, hay muchas cosas en la virtualidad, en la cual la virtualidad nos ayuda, pero la presencialidad sigue siendo importante. Entonces, lo que hemos también es desplegado una estrategia con enlaces en territorio de las mismas comunidades desde el ministerio para que nos ayuden en esa interlocución con las autoridades locales. Entonces, tenemos un trabajo desde lo virtual, ¿cierto? Desde lo tecnológico, que nos permite hacer presencia permanente, ¿cierto? Pero también una estrategia presencial en la cual tenemos enlaces en cada uno de los departamentos que nos ayudan con la interlocución. Y tenemos un esquema de monitoreo, también virtual y también basado en las TIC regional, que nos permite hacer un seguimiento constante a lo que son los indicadores fundamentales del ministerio y del sector en las regiones. Entonces, yo tengo básicamente como un esquema de cobertura completo, donde tengo un diálogo permanente en dos vías, ¿cierto? O con dos mecanismos, tanto virtuales como presenciales, y además tengo entonces una estrategia de seguimiento que me permite decir, mire, yo como ministerio me comprometí a subir el número de hogares conectados en Bichada en un 20%. Entonces yo tengo por detrás una estrategia que en tiempo real me permite ver cuál es el número de conexiones a Internet en ese departamento, cuáles están funcionando, cuáles no, cuáles están prendidas, cuáles están apagadas, y ver en tiempo real si me viene o no me viene, o si voy o no cumpliendo con las metas establecidas. Entonces yo tengo un centro de monitoreo en el primer piso del edificio donde yo tengo el mapa de Colombia, veo cuántas localidades 4G me están funcionando, cuál se me apaga, cuál se me prende, cuál hogar conectado se me cayó o no se me cayó, de los que he conectado con hogares del propio con programas e iniciativas del propio ministerio, o puedo ver en tiempo real cuáles páginas de las que yo le financio a los entes territoriales en las estrategias que tengo de fortalecer la presencia TIC de los entes territoriales, cuáles me están funcionando o cuál se cayó, o a cuáles ya les di correos electrónicos, porque desde aquí entonces también nos interesa garantizar que los entes territoriales tengan una plataforma TIC importante. Entonces les apoyo con un proyecto que es el GovCo territorial, que todas las alcaldías, que todas las instituciones, que todas las gobernaciones tengan una página
adecuada, una plataforma de correos electrónicos, una plataforma de acceso TIC lo suficientemente robusta para atender a la ciudadanía. Entonces, desde acá pueda también hacer ese monitoreo. Y para eso, entonces, claramente, pues las herramientas tecnológicas son de vital importancia y nos ayudan entonces a nosotros a mantener ese diálogo constante con la ciudadanía, ya no solo en términos de, bueno, mire, llevo 2 años comprometiéndome, ya nosotros estamos cerrando gobierno, en ese gobierno ya estamos a 1 año aproximadamente de que termine el periodo, entonces ya estamos en el plan de decirle a las comunidades, mire, me comprometí con esto, se lo cumplí, se lo estoy haciendo, y aquí le tengo la evidencia que es bien importante, como decía también la viceministra, estar todo el tiempo diciéndole a las comunidades, me comprometí, lo estoy cumpliendo, y aquí tengo el soporte, en esa rendición de cuentas permanente. No solo esperar a que una vez al año, algún evento, voy y me paro en un canal, sino todo el año puedo estar pues dando cuentas. Y en ese sentido, mecanismos como el SIGOP, del que hemos venido hablando, pues es fundamental. Porque en la medida en que yo tengo todo eso debidamente sistematizado, tengo todas estas estrategias de diálogo controladas y tengo todo este seguimiento a las entidades pues claramente definido, pues puedo responder más rápido a la ciudadanía en tiempo real y en cualquier momento. Muestra de eso es, por ejemplo, varias entidades del gobierno nacional han empezado a desarrollar sistemas parecidos precisamente con PNUD y con SIGOP. Entonces, varias dependencias de presidencia para sus proyectos personales le hacen seguimiento a través de este tipo de estrategias. Ministerio del Interior en Colombia tiene una estrategia parecida precisamente para poder ver cómo van los avances en sus diferentes estrategias, porque pues ese es una muestra de lo útil que ha sido el sistema y cómo eso nos ha ido entonces permitiendo un mayor contacto y diálogo con la ciudadanía de forma permanente. Eso sería en esta pregunta, María. Muchas gracias, Diego. Gracias a usted y a la viceministra por esas intervenciones y por compartir con nosotros de manera franca las experiencias que estoy segura serán muy ilustrativas para otras autoridades de nuestra región. Y luego de escuchar estas experiencias, quiero compartir con ustedes un video para conocer mayores detalles de una de las metodologías del SIGOP que se llama Foro. Por favor, rodemos el video. Es un gusto saludarlos a todos. En esta oportunidad quisiéramos compartir con ustedes una metodología y plataforma de trabajo de PNUD-SIGOP que denominamos Foro, la cual propicia y fortalece la participación activa de la población a través de espacios de diálogo entre ciudadanos e instituciones públicas, integrados en un sistema de gestión para la construcción de compromisos responsables. Pero me gustaría que Laura nos explicara la importancia de esto. Laura Marcelino, cuéntanos más. Muchas gracias, Adriana. Según el Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia ha disminuido constantemente, pasando de un 44% en 2008 a un 24% en el 2018. Asimismo, según un informe de la CEPAL del 2018, 3 de cada 4 ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Es decir, la desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas. Desde el PNUD-SIGOP entendemos que se debe reconstruir la forma de relacionamiento de las instituciones públicas con los ciudadanos, generando ecosistemas de interacción y coparticipación para la reconstrucción de confianza de la población en las instituciones, que permita garantizar una gobernanza más inclusiva y efectiva. Debemos centrarnos en posicionar a los ciudadanos como demandantes, pero sobre todo como agentes activos que aporten y cogestionen las problemáticas que les están afectando y las alternativas de solución para la mejora de la calidad de los servicios públicos. Adriana, volvemos contigo. Muy bienvenida a esta reflexión que además coincide con lo que viene desarrollando SIGOP hace mucho tiempo en temas de interacción. Marcelo, cuéntanos por favor cómo incorporamos el diálogo en un sistema de gestión. Con gusto, Adriana. Foro dispone de métodos presenciales y digitales que introducen de una manera efectiva el diálogo y los compromisos consensuados responsablemente en un sistema de gestión, mediante un proceso y red de trabajo
que ordena y apoya el antes, el durante y el después de cada espacio de diálogo. En el antes se invitan a los actores más representativos de la comunidad, como ser líderes sociales, mujeres cabeza de familia, jóvenes emprendedores, entre otros, a que se registren en las mesas temáticas para presentar y abordar conjuntamente las principales problemáticas de la comunidad y proponer soluciones concretas. Como resultado de estas mesas, se genera una lista de problemáticas priorizadas que permiten a las autoridades de gobierno prepararse, analizar y viabilizar las alternativas de solución previo al foro con los ciudadanos. En el durante es donde se produce el debate, es decir, el diálogo directo entre las autoridades y los ciudadanos, en donde los voceros de cada mesa exponen las problemáticas priorizadas que están afectando el bienestar de la comunidad y proponen alternativas de solución, frente a lo cual los directores o ministros previamente preparados debaten sobre las posibilidades reales de atención de estas demandas. De esta interacción surgen consensos y se establecen compromisos por parte del Estado y la ciudadanía que son plasmados en un acta de conformidad. En el después, los compromisos asumidos, como por ejemplo el mejoramiento de viviendas sociales, llevar energía eléctrica a familias que no disponen de este servicio, implementar zonas digitales con acceso a Internet para niños, niñas y jóvenes estudiantes, beneficiar a pueblos originarios con el programa Territorios Étnicos con Bienestar, brindar asistencia técnica a comités comunales para la lucha contra la trata de personas, entre otros compromisos que son programados en un sistema de gestión que permite mejorar la efectividad y control de su cumplimiento, identificando tareas concretas, responsables de ejecución, fechas de término y organizando un seguimiento oportuno y cercano de cada compromiso, promoviendo así una mayor transparencia de la gestión y facilitando la rendición de cuentas a la ciudadanía. Adriana, de esto se trata la metodología Foro de PNUD SIGOB. Muchas gracias, Marcelo. Ahora me gustaría que Miguel nos explique brevemente cómo se implementa Foro. Miguel, contigo. Miguel, quiero entonces ahora finalizar con usted para que nos cuente la experiencia del SIGOB apoyando a las instituciones en este proceso para implementar mecanismos de diálogo y gestión y evitar conflictos. Adelante. Bien, muchas gracias, Ana María. Mira, no voy a ser redundante porque creo ha sido largamente explicado por Ángela y Diego las peculiaridades de la realidad institucional cuando se confronta este tipo de realidades de mayor apertura e interacción. Sabemos que esta es una tarea difícil. Yo acá quisiera básicamente tener un par de reflexiones. Una primera es la que en su momento el presidente Noboa en el año 2000 nos pidió que por favor nos metiéramos en el proceso de diálogo con las comunidades indígenas. Entonces en ese momento nosotros estábamos haciendo, Ángela, Diego, colegas, un trabajo de planificación, indicadores, agenda, otra cosa. Nosotros dijimos, pero de diálogo no sabemos mucho. No saben mucho de diálogo, pero saben mucho de método y de orden. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces nos pusimos en 21 mesas indígenas y lo primero que se nos ocurrió fue prender la luz. Es decir, todo lo que pase acá, como dijo Ángela, tiene que ser transparente. Porque somos humanos, podemos comprometernos y podemos fallar en el compromiso, pero aún así que sea transparente, que las personas comprometidas a hacerlo demuestren que lo están haciendo y que vean todo el trabajo que se está haciendo para lograr un objetivo. Hay veces no se alcanza. Pero es en la visualización de la transparencia donde se consolida la confianza, no solamente en el resultado. Por supuesto que hay que buscar la efectividad del resultado, pero no es solamente una vía, no es que este es el objetivo, vamos a planear y lo vamos a hacer. Ángela y Diego saben perfectamente eso, hay que darle vueltas. Hay veces no salen las cosas, entonces hay que buscar otros elementos.
Entonces, el tema de la transparencia me parece que es un tema fundamental y las TIC hoy día, las tecnologías, pues permiten prender las luces por todos lados para que se vean cómo se están haciendo las cosas. No solamente se vean ahora tenemos múltiples formatos para, como decía la viceministra, videos, fotografías, enunciados, conversaciones, para que se vea ese trabajo que se está haciendo. La otra reflexión, y con esta tengo una más, es la del presidente Lagos, que en una reunión hace pocos meses atrás nos decía lo siguiente. El tema digital, lo que plantea en realidad es una revolución digital. Nosotros estamos viviendo una revolución digital, pero todavía con los paradigmas de la revolución industrial. Eso significa que la revolución digital no solamente es un hecho instrumental, sino que lo digital nos está enseñando también cuestiones sustantivas muy importantes porque está develando realidades y evidencias con las cuales no contábamos. Las conversaciones con los ciudadanos y con los grupos ciudadanos salen cosas que hay veces uno dice, oiga, y esto creo haberlo reflexionado con Diego y su equipo en su momento, cómo esto no estuvo en el plan, porque hay veces no está ni en el plan local, ni en el subnacional, ni en el nacional. Entonces nos está enseñando que la dinámica social es mucho más avanzada, como mencionó la viceministra, muy heterogénea, y las respuestas que se pueden dar a estas diferentes realidades tienen que ser distintas. Por lo tanto, se apela a una estructura institucional, como menciona la viceministra, que no es sólida del todo. Por lo tanto, se busca la colaboración de todos los actores para que esto suceda. Por ahí están los nuevos paradigmas, en que los modelos a seguir son modelos mucho más colaborativos de lo que nosotros nos podemos imaginar, sobre todo en países como los nuestros de economía media, de economía de renta media y renta baja. Y por último, termino con una reflexión que estamos haciendo en el PNUD que tiene que ver con la gobernabilidad efectiva. Es aquella que causa el efecto que necesitamos tener en gobernabilidad. Y no es el desarrollo económico, no es el ingreso, es la convivencia pacífica. Ese es el objetivo central, porque solamente esa convivencia nos va a permitir encontrar los mejores rumbos de acción para el desarrollo. Pero si no tenemos esa convivencia en paz, siempre vamos a estar en un conjunto de distorsiones y ruidos que no nos permiten avanzar. Estamos apenas empezando en este asunto de apertura. Las instituciones públicas, sino que nos cuente Diego y Ángela, recién se están confrontando directamente a los ciudadanos. Estás haciendo esto que nos comprometimos en tal consejo, estamos haciendo tal cosa, entonces estamos viendo algo más allá del plan, presupuesto, ejecución, estamos viendo lo que ha salido de los diálogos ciudadanos y lo estamos introduciendo en una nueva institucionalidad que falta mucho. De esas nuevas demandas, seguramente la nueva institucionalidad ha de cambiar bastante para ir respondiendo. Estamos muy confiados, somos optimistas, muy consecuentes, y creo que estas nuevas voces y técnicas de trabajo pueden modificar de manera muy importante el proceso de gobernanza y gobernabilidad en cada uno de nuestros países. Muchas gracias por invitarnos a este foro, Ana María. Gracias, Diego, Ángela. De mi parte, buenos días. Mil gracias, Miguel. Tenemos 2 minutos y en nuestro chat tenemos un par de preguntas. Diego, te pediría que respondieras la primera pregunta. Nos preguntan si nos puedes contar un poco más sobre el impacto que tuvo el sistema de gestión en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las distintas instituciones. Si nos puedes decir algo en 1 minuto y luego vamos con otra pregunta para la viceministra. Adelante. Ana María, claro que sí. No, el impacto ha sido total, o fue total mientras yo estuve en la Consejería para Regiones, pero sé que lo siguen haciendo así. Y mire, nosotros veníamos haciendo el seguimiento a estos compromisos cuando llegamos allá, cuando arrancamos con esto, a partir de una matriz en Excel. Y era lo que iba saliendo de un diálogo por ahí en las regiones, lo metíamos en una matriz en Excel y a partir de allí mirábamos a ver en adelante cómo íbamos sacando el tema adelante. Claramente el haber montado entonces un sistema de gestión pues nos permitió a nosotros hacer un rastreo real de cómo iba a ser el cumplimiento, de cuál era el compromiso más real, porque cuando uno empieza a hacer esto a través de un Excel, de cualquier documento editable, pues el compromiso es una cosa y lo que termina en la última versión es otra. Y uno no tiene trazabilidad de nada y uno no tiene control de nada. Estos sistemas de gestión lo que nos permiten es tener claridad de cualquier cosa que pase desde el inicio hasta el cierre del compromiso eventualmente cuando la entidad nos decía, listo,
Lo logramos, terminamos en el tiempo que era y aquí le envío como soporte el acta de entrega del puente tal o de la vía tal. Entonces, la contribución del sistema de gestión en ese sentido es total porque nos permite tener la trazabilidad, el control y un orden, retomando las palabras de Miguel, que es fundamental, porque para poder hacer ese seguimiento, pues necesito un orden, saber de dónde salen las cosas, cómo salieron, cómo se discutió, cuáles fueron los hitos que me propuse para darle cumplimiento y cómo los fui cumpliendo, o qué dificultades se presentaron en el cumplimiento, que también puede ser, es decir, pasó algo en la mitad que me dice ya no lo voy a entregar en diciembre, lo voy a entregar en enero del próximo año, pero pues tener como toda esa trazabilidad, pues es una contribución del sistema de gestión que es invaluable. Y más en eso que resalta ahorita Miguel, en lo que tiene que ver con la gobernabilidad efectiva, porque lo que estamos viendo entonces es que estos sistemas nos permiten un diálogo mucho más profundo, mucho más continuo con la ciudadanía y en esa medida canalizar las necesidades de la población para que lleguen de forma directa a las autoridades, pero de forma ordenada y de esta manera facilitar el diálogo con todos los actores sociales. Entonces, claro, en esta medida un sistema de gestión se vuelve fundamental. Muchísimas gracias. Creo que ya me están pidiendo que cerremos porque hay otra sesión luego de nosotros. Muchísimas gracias, viceministra, Diego, por estar con nosotros. Miguel, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día a todos y esperemos tener otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias por su participación. Gracias, gracias. Muy amable. Ustedes por la invitación. Hasta luego.